Romanos capítulo 9 del 6 al 13 y dice así: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Mis hermanos, donde está, haremos una oración a nuestro Padre. Incline su rostro. Papito, estamos delante de ti en esta hora. Hemos abierto tu palabra, que confiamos que es tu voz. Permite que sea de mucha bendición para mi vida, primeramente, y también para la vida de mis hermanos. Te pido que me uses como un instrumento solamente en tus manos, Señor, y que tú puedas hablar por mí, Señor. Quita de mí, Señor, todo que tenga que ver con esta naturaleza de pecado, Señor, para que tu mensaje sea claro y también de mucha edificación para nuestros hermanos. Te lo ruego por los méritos de Cristo nuestro Salvador. Amén. Es impresionante, mis hermanos, cómo el apóstol Pablo termina el capítulo 8 de esta seguridad de la salvación. Es maravilloso ver cómo él, con tanta pasión, con tanto fervor, dice: nada nos va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por ende, para seguir la línea de lo que Pablo viene predicando, es el maravilloso evangelio. Ahora está él preocupado, como nos decían los versículos que nuestro hermano Jacob tomó el domingo. El apóstol Pablo tiene una tremenda amargura por sus parientes, sus hermanos israelitas. Él reconoce que Israel aún sigue con sus privilegios, pero la preocupación central del apóstol es que muchos de ellos no habían creído en este evangelio. Existe un problema, hay una lucha. Pablo está en el centro de una tremenda lucha en ese momento en que tenían los israelitas. Uno eran ellos, algunos que sí habían creído en Cristo, y por otro lado la iglesia. ¿Qué estaba pasando?, se preguntaban muchos de ellos. ¿Cómo es que ahora los gentiles están disfrutando de algo que nosotros merecemos? ¿Cómo es que los gentiles ahora, Pablo les dice que son de la circuncisión, que son herederos de Abraham, que son de la promesa junto con Isaac? Que muchas veces cuando Pablo se refiere a Israel, también se refiere a la iglesia. ¿Qué está pasando?, se preguntan ellos.
Entonces, mis hermanos, el apóstol ya en el capítulo 2 les había presentado que la salvación no era por ser de la raza de Israel, sino que era por medio de Cristo. Entonces, cualquier israelita se preguntará, ¿Dios falló en su promesa? Y lo leemos en el versículo 6. Si me lo coloca, por favor. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado. Y es el principal tema de estos versículos es la palabra de Dios no ha fallado. Y también un tema no más importante, pero importante es que la elección de Dios es solo por su voluntad, por su beneplácito y no por condiciones humanas. Y que cuando Él decide salvar a alguien, lo decide solamente porque a Él le plació. Entonces Pablo está en defensa, mis hermanos, del Evangelio. Israel tenía un gran problema, muchos de ellos. Y Pablo tiene que hacerles entender que la salvación nunca era por medio de ser del linaje de Abraham. Ellos pensaban que solamente por ser judíos merecían ser salvos, porque ellos eran el pueblo escogido por Dios. Entonces Dios se equivocó y Pablo tiene que argumentar en estos versículos que Dios no se había equivocado. Y los tiene que llevar hacia el Antiguo Testamento para poder demostrarle que Dios no se ha equivocado y que Dios así como elige a uno, a otros no. Me acordaba de cuando estudiaba esto en la familia Gallardo, con todo respeto, hermano Jovino, al ver Jacob, Isaac, Sara, estaban todos mis hermanos involucrados en esta historia tan hermosa en el Antiguo Testamento. Y usa dos hermanos, mis hermanos, dos ejemplos de dos hermanos. Usa a Ismael e Isaac como Jacob y Esaú para argumentarle a aquellos israelitas la equivocación que ellos tenían. Entonces, mis hermanos, para avanzar, Pablo quería demostrarles a ellos que había un Israel étnico, pero también había un Israel espiritual. Y en el versículo 6 lo dice, no todos los descendientes, no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¡Wow! Eso es como una explosión de pensamiento. ¿Cómo es que no todos los israelitas son? Es que Dios se había preparado un pueblo para sí, escogido por Él. Dentro de los israelitas también habían otro israelita espiritual que era del linaje de Dios. Y tiene que explicarlo con los versículos que estamos viendo. Y Pablo se está refiriendo netamente a la iglesia, mis hermanos. Tanto como judíos como gentiles ya han afirmado en Romanos que los verdaderos descendientes de Abraham son todos los que creen. Donde Pablo ya llama a los cristianos
hijos de la promesa. Afirma en todas partes que los cristianos son de la circuncisión. Y el título de Israel muchas veces lo ocupa para referirse a la iglesia. Entonces, mis hermanos, constantemente lo que él está haciendo hincapié, una que hace hincapié a la inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios. Pero también para los israelitas era muy difícil de entender. Por lo tanto, mis hermanos, vemos que los versículos 7 al 9 dicen así: ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Pablo, mis hermanos, quería demostrarle a ellos que no ser un hijo de Abraham en sentido físico no significa necesariamente ser un descendiente en sentido espiritual. El llamamiento, mis hermanos, y las promesas que Dios hizo a Abraham son la base tanto de Israel físico como del espiritual. Los judíos, por lo tanto, consideran su descendencia de Abraham como la fuente de sus beneficios espirituales. Ellos son los hijos de la simiente de Abraham. Y esto es precisamente, mis hermanos, lo que Pablo pone en cuestión. No está bien. A Abraham son su simiente. Ser un hijo de Abraham en sentido físico, dice Pablo, no significa necesariamente ser su descendiente en un sentido espiritual. Porque la salvación no es un derecho de nacimiento. Vemos, mis hermanos, que aquí plantea en el Antiguo Testamento que Dios promete a Sara un hijo. Amén. Le dice que en Isaac te será llamada descendencia. Ahora vemos la historia como Sara y Abraham, Sara, al ver ella siendo estéril, Sara era estéril. Dios le había prometido que en su descendencia iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y ellos se vieron y ¿cómo? No podían entender y se apresuraron a la voluntad de Dios y toman a la sierva, a la esclava de Sara, para que Abraham tuviera un hijo con ella. Nace Ismael. Pero ¿qué significa esto, mis hermanos? Pablo está queriendo demostrarle que no era Ismael el de la promesa. Era Isaac. Y ellos, como se vieron de esta manera estéril, ya siendo viejos, Señor, hasta como que se rieron. ¿Cómo voy a tener un hijo? Y ven cómo actuó de sobrenaturalmente Dios para dar descendencia a ellos.
Por lo tanto, el argumento de Pablo es decir que Isaac fue elegido por Dios para llevar su promesa y hacerlo sobrenaturalmente. Y es Ismael, mis hermanos, representa a aquellos que son de descendencia física. Que el Señor nos bendiga. Le dice, en Isaac te será llamada descendencia. Estas palabras de Dios a Abraham vienen en respuesta a su renuncia, mis hermanos, al seguir consejo de Sara, que destierre a su hijo Ismael y a Agar, la madre de Israel. Sara le pidió a Abraham que desterrara a Agar y a Ismael por estar molestando, burlándose de Isaac. Y viene Abraham y dice, pero ¿cómo si es mi hijo? En Isaac te será llamada descendencia, destiérralo. Entonces, mis hermanos, la ventaja de Isaac radica más bien en el ámbito espiritual. Es con Isaac y no con Ismael con quien Dios se compromete a establecer su pacto. Es entre los descendientes de Isaac y no de Ismael entre quienes Dios llamara a los individuos a formar parte del pueblo del pacto. Mis hermanos, afirmar que las bendiciones del pacto se transmiten solo a través de la línea de Isaac era algo que todos podían estar de acuerdo. Claro, porque era Sara, Abraham un matrimonio, en cambio Ismael nació bajo la hija de la esclava, por lo tanto es lógico, decían algunos, que venga esa descendencia. Entonces Pablo, para seguir argumentando acerca que Dios elige a quien quiere, viene y toma otros ejemplos, a Jacob y a Esaú. Para seguir enfatizando en los versículos 10 en adelante dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Y como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ahora vemos a Pablo, mis hermanos, descender este escalón de la genealogía de los patriarcas para seguir desarrollando su distinción entre el Israel étnico y el espiritual. Y mis hermanos, cuando Dios elige a Jacob en lugar de Esaú, ilustra muy claramente el principio de que la salvación es por gracia en lugar de la raza. Y hay tres detalles importantes, mis hermanos, que debemos ver en esto. En primer lugar, Jacob y Esaú comparten el mismo padre y madre. Esto silencia al adversario que podrían argumentar que Isaac fue preferido sobre Ismael simplemente porque tenía las madres diferentes. En segundo lugar, Dios prometió que Jacob tendría la preeminencia antes de que los gemelos nacieron. Lo que implica que fue solamente la voluntad de Dios y no la
capacidad natural de aquellos, o una devoción religiosa, o incluso la fe. Lo que determinó sus respectivos destinos solamente fue la voluntad de Dios. En tercer lugar, el hecho de que Jacob sea el más joven de los dos hace aún más claro que las preferencias humanas normales no tuvieron nada que ver con la elección de Dios. Mis hermanos, ahora también dado que aparte de esto, dado que Pablo destacó el papel de Sara de dar a luz al heredero de las promesas del pacto, ahora también expone a Rebeca. Rebeca como Sara también eran estériles. Y también fue intervenida divinamente. Gloria a Dios por eso. Es importante, mis hermanos, este argumento de Pablo. Es el hecho de que Rebeca, al igual que Sara, fue llamado por Dios para convertirse el hijo en el heredero de las promesas del pacto que tenían, pero cada uno también tenía su rival, que en este caso era Esaú, su propio gemelo hermano. Entonces, aquí no había nada que alegar. Los dos eran de la misma madre, del mismo padre. Entonces el argumento, mis hermanos, aquí fuerte que ocupa es este. Uno, que no habían nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Mire lo que dice: no por las obras, sino por el que llama. Qué tremendo, mis hermanos. Cómo Pablo quiere demostrarle a sus compatriotas que es Dios el que elige y que no hay injusticia en Él. Él es el que había prometido salvación a los hombres y había establecido un plan y había elegido a hombres libremente, tanto en el Antiguo Testamento como ahora en estos tiempos, para que fuesen parte de sus hijos. Que el Señor nos ayude. Él es el que elige. Y Él es el que elige sin condición. Pablo está tratando de demostrarles. Y más encima dice, como está escrito: a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. ¿Por qué amó a Jacob? ¿Por qué amó a Jacob? Si Jacob era un pillo también, mis hermanos. ¿Qué vio en Jacob? No vio nada. Él lo eligió porque quiso antes de la fundación del mundo, mis hermanos. Ellos no habían obrado para que el propósito para salvarlos afectara la decisión del Señor. Y es así como nosotros, mis hermanos, debemos gozarnos por esta salvación que Dios no había visto. No ve nada bueno en nosotros para salvarnos. Solamente es por gracia, es por misericordia. Y debemos saltar de alegría todos los días de nuestra vida por
haber sido elegidos por Él. ¿Está contento por esta elección que ha hecho Dios? ¿Vive contento por saber que lo eligieron de antes de la fundación del mundo? Yo, mis hermanos, meditaba y le pedía al Señor, ¿qué desafío me trae este mensaje? ¿Cómo puedo vivirlo en mi vida práctica al saber que he sido elegido por Dios sin condición? Y me preguntaba, ¿por qué tanto amor? ¿Por qué a mí? Y automáticamente se nos viene el versículo a la cabeza en Efesios 1, cuando dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia. Y meditaba en esto, mis hermanos, para que todo lo que nosotros realicemos ahora como elegidos de Dios, lo hagamos para la alabanza de la gloria de su gracia. Que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Él. Mis hermanos, si Dios a Él le ha placido pasar lo que estemos pasando, las pruebas, las dificultades, debemos pasarlo para la gloria de Él. Y yo me preguntaba, si estoy en mi trabajo, ¿debo hacerlo para la gloria de Él? Muchas veces, mis hermanos, Dios nos manda a vivir para su gloria y cuántas veces nuestros trabajos, mis hermanos, nos reconocen. Escuchaba un profe, decía, muchas veces nuestros trabajos nos reconocen como el pesado, el que se aira, el que despinita. Pero ¿cuántas veces, mis hermanos, nos reconocen como cristianos? Somos elegidos. No tenemos nada bueno, pero somos elegidos para alabanza de la gloria de su gracia. Yo me preguntaba, ¿cómo sirvo al Señor? Porque no tenemos dos vidas, solamente una. ¿Cómo sirvo al Señor teniendo un negocio en el centro de San Antonio, teniendo mucha competencia? ¿Cómo le deseo el bien a mi competencia? Si a veces le digo a la gente, no vaya a comprar allá si está más caro. No compren los supermercados, si el supermercado abusan. Y constantemente tirando mala onda, mis hermanos. ¿Un cristiano tiene que hacer eso? No. Si usted tiene un compañero de trabajo, mis hermanos, que quizás no le está haciendo bien a usted, lo mínimo que podemos hacer es orar por él, conversar con él y quizás ocupar, mis hermanos, las instancias que tenemos, no para constantemente estarle refregando versículos bíblicos en su cara, porque muchas veces, mis hermanos, las personas tienen el oído cerrado a la palabra de Dios, pero sí tienen abiertos sus ojos a lo que nosotros hagamos, realicemos. Y muchas veces hablamos más sin palabras con los hechos.
y demostramos que somos unos elegidos de Dios. Podemos vivir con principios bíblicos, mis hermanos. Y tenemos que hacerlo. Somos hijos de Dios, no tenemos dos vidas. Y Dios constantemente nos está enseñando. Si Dios me dio la familia que tengo, alabado sea el Señor. Si estoy pasando tremendas enfermedades, dificultades, los paso con la esperanza, mis hermanos. Porque Dios, como decía este versículo, no, su palabra no ha fallado. Su plan sigue intacto, mis hermanos. Sus promesas se cumplirán, mis hermanos. Aferrémonos a sus promesas. El plan de salvación es perfecto, mis hermanos. Y no se canse de predicarle. A su familia. Yo veía esta amargura que sentía el apóstol Pablo por sus hermanos, y muchas veces he sentido esa amargura, quizás no igual, pero por nuestras familias que no conocen, no quieren aceptar al Señor. Hay una amargura, pero ocupemos esa amargura, mis hermanos, para no cansarnos de levantar la bandera del Evangelio. Porque el Señor nos abastece día a día de su gracia. Día a día nos abastece de su gracia. Mis hermanos, que la palabra del Señor sea de mucha edificación para nuestras vidas. Póngase en pie y oramos. Padre amado, te damos muchas gracias por tu voz, por tu consejo, Señor. Ayúdanos a vivir como elegidos tuyos, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir en cada momento siendo cristianos, Señor. Reflejando un carácter santo, Señor. Modelando, Señor, tu vida, que tú nos abasteces día a día, Señor. No podemos separar, Señor, las cosas que hacemos con nuestra vida espiritual. Somos cristianos aquí, en nuestro hogar, en donde quiera que vayamos, Señor. Danos de tu gracia, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Y ayúdanos a vivir para ti, por ti, Señor. Te pido que tú puedas abastecer de mucha gracia a mis hermanos, Señor. De mucha sabiduría, Señor, de vida tuya, Señor, de poder practicar lo que tú nos enseñas a diario, Señor. Tenga misericordia, Señor, por esta iglesia, Señor, por cada cuerpo, Señor, que pertenecen a gracia soberana, Señor. Ayúdanos a vivir siempre con la esperanza. Con esta esperanza, Señor, tomar decisiones con esta esperanza, Señor, que somos hijos tuyos y tú jamás nos abandonarás. Te lo rogamos, Señor, por los méritos de Cristo nuestro Salvador. Amén y amén.